Bueno, vos, Fausto, tuviste la primera clase con los árboles de decisión. Bueno, y ustedes también, ¿no? Entonces, hacemos una breve recapitulación de qué es un árbol de decisión y vamos con árboles un poquito más complejos. Entonces, un árbol de decisión era, por así decirlo, no lo vamos a llamar red neuronal, sino que va a ser un modelo en el que ya no vamos a tener neuronas, no vamos a tener pesos, sino que vamos a tener nodos, y en esos nodos, según un dato que ya va a estar procesado, vamos a tomar una decisión, como dice el nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos en el primer nodo, que es un nodo de bigotes. Si tiene bigotes puntiagudos o si, bueno, mejor dicho, si tiene bigotes, lo clasificamos para el nodo de la izquierda, de como para la pantalla, y si no tiene bigotes, lo vamos a clasificar a este nodo de la derecha. Entonces, por ejemplo, en este nodo, si tenía bigotes, vamos a decir que es un gato, pero si no tenía bigotes, vamos a decir que no era un gato. O sea, que era un no gato. Después lo que tenemos que hacer era medir la entropía. O sea, nosotros empezamos como que 10 de nuestros 20 ejemplos eran gatos, ¿no? Entonces, la mitad eran gatos, la mitad eran no gatos, ¿no? 10 de 20. Clasificando por bigotes, me quedaba que en este nodo tenía 12 de mis ejemplos y en este nodo tenía 8 de mis ejemplos. De esos 12, 7 eran gatos y de estos 8, 3 eran gatos. La idea, a lo que apuntan los árboles de decisión, es a que me quede una entropía perfecta, o sea, una entropía de cero, que eso significaría que en un nodo me quede todo gato y en otro todo no gato. Entonces, a lo que yo apuntaría es que acá me quede que 10 de 10 son gatos y acá 0 de 10 son gatos. Entonces me quedan perfectamente separados gatos de no gatos, ¿no? Eso es lo que querríamos, un criterio perfecto para separar los gatos de no gatos. Definimos entonces que, bueno, podemos calcular la entropía con esta fórmula, que la entropía va a ser 1, que es el máximo, cuando tenga la mitad de mis gatos y no gatos. O sea, si yo llego a tener un nodo en el que tenía 10 de, o sea, que la mitad eran gatos y la mitad eran no gatos, lo que iba a tener es una entropía de 1 porque iba a ser la forma más dispersa que iba a tener mis datos. ¿Se acuerdan de eso? O sea, es como que iba a tener la dispersión máxima, porque literalmente más clavos no podían estar porque la mitad es de una cosa y la otra mitad es de otra cosa. Sería el peor caso posible. Entonces, a la que apuntaba es a tener a los extremos en los que tenía o todo no gato o todo gato. Eso me da entropías en las puntas, si se dan cuenta, que son entropías de cero, que es a lo que apunta el modelo. Después nos metimos en algunas cosas más técnicas, como la ganancia de información, no vamos a recapitular, total está grabado. Y entonces hoy nos vamos a meter con árboles más complejos. Entonces, vamos a analizar cómo un árbol de decisión se puede usar para la regresión, porque por ahora lo usamos para cosas categóricas, pero también se puede usar para cosas numéricas. Vamos a entender la utilidad del tiro por reemplazo, que es una técnica no solo para árboles de decisión, sino también para estadística, si algunas lo llegan a ver, y comprender los bosques aleatorios. Esta última parte de manera que es re fácil, pero es re contraútil. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos rasgos continuos? Porque no siempre vamos a tener características del gato, como por ejemplo si tiene o no tiene bigotes. A veces vamos a tener rasgos que por su naturaleza van a asumir valores numéricos que no son fáciles de clasificar en categorías. Entonces lo que podemos llegar a tener es una distribución de datos en la que tengo acá el peso de los gatos, 21, y acá si era gato, un 1, o si no era un gato, 0. Entonces, a medida que me muevo por el eje, me doy cuenta de que los animales más livianos son gatos y los animales más pesados son los gatos. O sea, podrían ser perros. Si lo pensamos intuitivamente, un perro pesa más que un gato. Entonces, es bastante lógico que a medida que aumente el peso, ya no sean gatos. Y cuando hay poco peso, probablemente sean gatos. Entonces, estos son los datos que tenemos. Tenemos que hasta, digamos, no sé, 4 kilos, tenemos 4 gatos. Y a partir de los 4 kilos, empiezo a tener no gatos y algunos gatos que están menos pesados. ¿No? Tengo un gato casi de 7 kilos y un gato de 5 kilos. No soy experto en gatos, no sé cuánto pesan, pero digamos que este gatito comió de más, porque ya pesa en un 7 y se puede confundir con un gato. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer es generalizar. Si yo me enfoco en agarrar todos los gatos y cortar ahí, me doy cuenta de que me quedan bastante no gatos, ¿no? Vean, por ejemplo, la celeste. La celeste, o sea, técnicamente me tira a todos los gatos de un lado, pero no me tira a todos los no gatos del otro.
me tira a 4 no gatos de los 6 que tengo de un lado. O sea, es bastante mala esa línea. Entonces lo que vamos a hacer es volver a la ganancia de información. La ganancia de información la puedo volver a calcular y entonces empiezo. Digo, tengo en un principio 6 de mis 2 ejemplos, porque acá hay 12 cruces, 6 son gatos, o sea, 6 son rojas. Entonces, la ganancia de información, si tomo la barra verde, que es esta, que clasifica a partir de los 2 kilos, sería 6 sobre 12 menos 1 sobre 12, porque es esta crucecita que quedó de la izquierda, por la entropía de 1 sobre 1, porque tengo un ejemplo y ese único ejemplo es un gato. Entonces, la entropía de 1 sobre 1, o sea, la entropía de 1 es 0, ¿no? Porque tengo un ejemplo y ese ejemplo es una clase. Entonces, es perfecto. Pero después tengo que sumarle 11 sobre 12, o sea, toda esta parte de la derecha, por la entropía de 5 sobre 11. O sea, 5 gatos de los 11, o sea, de las 11 cosas que me quedaron a la derecha, y tengo que mido la entropía de eso. La entropía de algo muy similar a la mitad, o sea, 5 sobre 11, es casi un medio, y esto me va a dar una entropía de aproximadamente 1, o sea, la mayor entropía posible. Por lo tanto, la verde, nos damos cuenta de que es muy mala para dividir entre gatos y no gatos. O para crear un nodo ahí. Después, vamos a tomar la barra violeta. La barra violeta va a estar 3 cruces, 3 gatos del lado izquierdo y los otros ejemplos del lado de la derecha. Entonces tengo 6 de los 12 van a ser gatos. Parto de lo mismo. Menos 3 sobre 12 porque me quedan 3 gatos de mis 2 ejemplos a la izquierda por la entropía de 3 sobre 3. Otra vez, tengo 3 ejemplos que quedaron a la izquierda y esos 3 ejemplos son de la misma clase. La entropía de 1 es 0. Más, ahora entran los problemas, 9 sobre 12. ¿Por qué? Porque tengo acá 9 ejemplos por la entropía de 3. 9 3 de los 9 ejemplos son gatos. Podríamos decir que la violeta es un poquito mejor que la verde porque la entropía de 3 sobre 9 es menor a la entropía de 5 sobre 11. O sea, la entropía de un tercio es menor a la entropía de un medio, porque empieza a estar un poco más, o sea, tiene una tendencia más a dejar solo los perros. ¿Nos damos cuenta? O sea, en violeta es como que ya me separa un poco mejor. Bueno, voy a decir perros, pero me parecería no gatos de los gatos, ¿no? Pero después evalúo la naranjita, que me deja simplemente un no gato del otro lado, entonces tengo otra vez la misma entropía del principio, 6 sobre 12. Esta entropía, si se dan cuenta, nunca va a cambiar porque la ganancia de información se calcula con respecto al nodo raíz. Entonces, o sea, esta división de uno raíz va a ser la misma para todos. Entonces, a esto, después le resto 5 sobre 12, porque a ver, en la barra naranja, ¿cuántos ejemplos me quedan? 5, me quedan 4 gatos y 1 gato, 5 sobre 12, por 4 quintos. 4 de mis 5 ejemplos son gatos. A esto le sumo 7 sobre 12. Del otro lado de la barra naranja me quedan 7 ejemplos por la entropía de 2 céntimos. 2 de los 7 ejemplos que quedan acá son gatos. Entonces, uno podría llegar a darse cuenta, no lo vamos a calcular, pero les voy adelantando que la naranja me va a dar la mayor ganancia de información. Entonces, si yo tengo un nodo, la idea de esto es que yo ahora después puedo crear un nodo, entonces vengo acá y tengo el rasgo. Digo, peso mayor igual a 5. Entonces, si es mayor o igual a 5, lo mando acá, y si es menor o igual a, o si es menor a 5, lo mando acá. La idea sería, si esto me dice sí es mayor o igual a 5, entonces voy a decir es no gato, y si me dice no, es menor o igual a 5, es menor a 5, perdón, voy a decir que es un gato. ¿No? Esto, o sea, la idea de hacer este grafiquito es llegar después a crear esto en mi árbol de decisión, ¿no? Porque lo único que estoy diciendo acá es dónde pongo el umbral para así poder hacer un buen nodo que me dé una buena ganancia de instrucción. Y lo que voy a poder hacer es, se van a poder dar cuenta de que si yo tengo m ejemplos en mi dataset, voy a poder hacer como máximo m-1 umbrales. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo 2 ejemplos acá que tienen diferentes pesos,
Entonces, ¿cuántos umbrales voy a poder hacer? 11. Voy a poder hacer un umbral que tenga uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y el 12, que no existe, sería uno que haría al final de todo, pero que me clasificaría, o sea, que sería como que no haya nada, ¿no? Porque imagínense que haya un umbral, por ejemplo, acá a la izquierda de este verde, entonces me clasificaría todo lo que está a la izquierda, como no sé, porque no tengo nada, y todo lo que está a la derecha como un gato o no gato, según yo decida. El punto es como que si no dice nada, ¿no? Porque si me doy cuenta, en todo mi dataset no hay ningún punto que esté a la izquierda o a la derecha, depende de si lo pongo contra las puntas, o sea, qué punta lo pongo, entonces es casi como que no haya hecho nada. Por eso, como máximo, voy a hacer m-1 umbrales. Tengo m ejemplos, puedo hacer m-1 umbrales, pero generalmente no voy a hacer tantos umbrales, sino es como que se hace muy específico, ¿no? Si yo hago muchos umbrales, es como que no me adapto en general, sino que estoy viendo casos muy específicos de gatos o no gatos. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, sería como decir, no sé, si el gato está entre, o sea, si estamos entre 3 y 3,5, clasifica como un gato y si no, como un no gato. O sea, nos vamos a algo muy específico que capaz que se cumple acá, pero no se cumple en la realidad. Y eso lo vamos a poder evaluar solo con el dataset de testeo. Después tenemos algo que es bastante interesante, que de vez en cuando yo diría que se usa, que son los árboles de redes. Entonces, digamos que ahora no voy a querer clasificar entre gatos y no gatos, sino que voy a querer clasificar, voy a querer predecir, mejor dicho, el peso de un gato. Entonces, dado un montón de datos, voy a poder predecir, no necesariamente, bueno, yo dije gato, pero podría ser un animal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es partir con todo. Entonces digo, bueno, los bigotes. ¿Tienen o no tienen bigotes? Sí, no. Si tienen bigotes, evaluamos las orejas. Si no tienen bigotes, evaluamos la cara. Las orejas, ¿cómo son? ¿Puntiagudas o redondas? Si son puntiagudas, vamos a decir que va a pesar 2,5 kilos. Si son redondas, vamos a pensar que va a pesar 8 kilos. Y por el lado de la cara, si la cara es redonda, vamos a decir que pesa 8,7 kilos y si la cara es muy redonda, vamos a decir que pesa 4,8 kilos. La idea de esto es que, por más de que no tengamos una recta, porque no vamos a tener ahora una recta que nos prediga los valores, que sea continua, lo que vamos a poder tener es, por así decirlo, ciertas clases de números que se van a aproximar mucho a la nota. Entonces, por ejemplo, en este nodo que decimos que pesaban los animales 2,5 kilos, predecimos que un animal de 1 kilo, 2 kilos y 4,5 kilos pesaban 2,5 kilos. O sea, bastante bien. Un animal de 8 kilos, predecimos que pesaba 8 kilos, perfecto. Acá un animal que pesaba 8 kilos, otro 9 kilos. Otro 9,1 kilos, dijimos que pesaba 8,7, nada más. Y después este último, que dijimos que pesaba 4,8 kilos, en realidad pesaba 4 kilos y 5,6 kilos. O sea, la idea de hacer un árbol de regresión es no necesariamente usar una regresión lineal y basarse en esta toma de decisiones para así llegar a valores aproximados de lo que puede llegar a ser la predicción. Uno se podría llegar a preguntar igual cómo es que ahora mido la entropía y todo eso, porque no va a ser el proceso el mismo. ¿Por qué? O sea, si ahora nosotros lo que hacemos es medimos la entropía como venimos haciendo, no habría parámetro contra el que comparar. ¿Sabes? Como que ahora voy a tener que 5 sobre 6 son gatos, o 3 sobre 2 son gatos. Perdón, o 3 sobre 8 son gatos, ¿no? Porque ya no tengo clases gatos y no gatos. Ahora simplemente tengo pesos animales. No sé qué animal es, capaz que importa, capaz que no. Lo único que quiero predecir al final es un número. Para eso no voy a usar estrictamente los números como categorías, porque, o sea, entre 0 y 1 hay infinitos valores, entonces no tendría mucho sentido, al igual que entre 2,5 y 8 hay infinitos números. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de hacer eso, es medir la varianza. ¿Recuerdan más o menos lo que era la varianza? ¿Sí? Bueno, igual lo repetimos por las dudas. Entonces, la varianza lo que hacía era medir la dispersión de los datos. La varianza formalmente era la desviación estándar al cuadrado, que esto se expresaba como cada dato menos el promedio al cuadrado. Y si no me equivoco, hay que sumar todo esto y tomar el promedio. Entonces lo que hacemos es, a cada dato le sustraemos el promedio, que ya, bueno, todos sabemos lo que es el promedio. Esto lo elevamos al cuadrado, lo sumamos a todo y después tomamos el promedio de eso. Entonces me queda algo
en promedio y no me queda simplemente la varianza de cada uno de los puntos. Cosa de que si hay un punto que está muy alejado, me importa, pero no me importa tanto como si hay mucho cerquita, ¿no? La idea de tomar el promedio siempre es generalizar. Entonces la varianza lo que va a hacer es me va a decir cuán dispersos están los datos. Por ejemplo, si parto del nodo raíz, tengo una varianza de 8.126. Entonces, eso me va a decir que en todo mi dataset los pesos varían 8.127 kilos, más o menos. No es, o sea, no significa eso, porque entonces entre 1 y 9.1 kilos no hay una diferencia de 8.27, sino que se refiere que con respecto al promedio, generalmente los datos varían eso. Recuerden igual que esto está cuadrado. Si quisiésemos medir cuánto se envían los datos como tal, tomo la raíz cuadrada de eso, entonces me quedo con la desviación estándar, que es un mejor dato para cuán dispersos están los datos. Pero sin embargo tomo la varianza porque para este caso no sería más. Entonces, tomo la varianza del nodo raíz y esto ahora lo voy a usar en vez de la entropía del nodo raíz. ¿Se acuerdan que antes usamos la entropía del nodo raíz para medir la ganancia de información? Ahora uso la varianza. Entonces hago la varianza, tenemos la W no va a ser más que el promedio, por la varianza, o sea, lo que hago es, digo, bueno, ¿qué me quedó acá? ¿Cuánto, o sea, cuánto fue el promedio? Me quedó de tanto. Bueno, eso lo multiplico por la varianza de, o sea, de este nodo de la izquierda, que bueno, no sabría decirles ahora cuál es la varianza de todos estos datos, pero la idea es que a mayor sea la varianza, más dispersos están los datos. Y peor va a ser para mi árbol. Porque si tengo, por ejemplo, acá datos que van desde 1 a 9, significa que están todavía muy dispersos y todavía no estoy logrando segregar bien los pesos. ¿Me explico? No estoy todavía logrando clasificar o filtrar, decantar, como quieran decir, bien los pesos de cada gato, bueno, o de cada animal, perdón, para después darles un valor específico. Entonces, la idea detrás de esto es que a nosotros sean las alianzas de la izquierda y de la derecha, o sea, de estos nodos que creamos a la izquierda y a la derecha, peor va a ser la ganancia de información, porque significa que mis datos van a estar más dispersos. Entonces, por ejemplo, acá tengo, o sea, tengo datos que van de 8 a 9 kilos. Bastante bien. Acá tengo datos que van de 4 a 5.6, bastante bien. Pero veamos este, por ejemplo. El primero, el que más a la izquierda, dice que tiene datos que van de 1 a 4.5. Esto es algo importante porque, o sea, varía bastante. Nos comenté que está un poquito más segregado y, por ejemplo, crear otro nodo o segregarlo de otra forma para que este 4.5 vaya con estos 4 y 5.6 kilos, ¿no? Tendría más sentido y sería más cercano decir que algo pesa 4.5 kilos, pesa 4.8 y medio más. Entonces, la idea de la varianza es simplemente eso. Y perdón, lo de los precios no es el promedio, simplemente cuántos datos tengo acá. Si acá tengo 5 datos, el peso de la izquierda va a ser 5 sobre la cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, en estos nodos de las cajas tendría que el peso de la izquierda va a ser 3 sobre 4 y el peso de la derecha va a ser, perdón, 3 sobre 5 y el peso de la derecha va a ser 2 sobre 5, ¿no? Porque tengo 2 ejemplos a la derecha y 3 ejemplos a la izquierda. ¿Se ha entendido todo con los árboles de regresión? La idea en sí es clasificar. O sea, es convertir algo que es naturalmente algo de regresión, entonces tengo un espacio infinito donde moverme, pero esto lo transformo en categorías y estas categorías las voy a poder obtener midiendo la ganancia de información. Entonces, todo esto igual lo va a ejecutar solo el algoritmo, no vamos a tener que preocupar tanto a nosotros. Está bueno entender cómo es que pasamos un problema que es naturalmente infinito a simplemente categorías, midiendo bien la ganancia de información y la varianza. Después, bueno, tendríamos lo que se mostró con reemplazo y el one hot. El one hot igual ya lo vimos, pero bueno, lo vamos a analizar. Pero el mostró con reemplazo en sí lo único que requiere es, digamos que yo tengo una bolsa, ¿no? O más fácil, digamos que yo tengo estos marcadores en mi mano. Yo no miro y agarro un marcador aleatoriamente. Agarro el negro. Bueno, entonces en mi dataset lo que voy a hacer es, voy a usar el marcador negro. Vuelvo a buscar entre mis marcadores y agarro otro marcador. Agarré el rojo. En mi dataset uso el rojo. Vuelvo a buscar entre mis marcadores y agarro otro marcador. Agarré el azul. Y vuelvo a buscar entre mis marcadores y agarro otro marcador. Agarré el verde.
En este caso, se me dio que justo los 4 marcadores, los 4 ejemplos que agarré, fueron distintos. Pero la idea del muestreo con reemplazo es que yo puedo agarrar el negro, por ejemplo, lo volví a dejar en mi mano, y después vuelvo a agarrar, ya sé dónde está el negro igual, y me volvió a salir el negro. Entonces, lo que va a pasar es que en mi dataset va a aparecer 2 veces el mismo ejemplo, y esto es a lo que refiere el muestreo con reemplazo. O sea, yo muestreo algo del dataset, por ejemplo, agarro un marcador verde, lo dejo otra vez, no lo elimino del dataset, o sea, no lo elimino de la bolsa, por así decirlo, y entonces existe la posibilidad de que lo vuelva a tomar. Entonces el negro se puede repetir 2 veces, entonces tenemos que hablar. Me sale 3 veces el rojo, una vez el violeta, una vez el violeta, 2 veces el azul, y acá me salieron 2 verdes, 2 violetas. El chiste del muestreo con reemplazo es que yo muestreo algo del dataset, lo dejo, por eso dice reemplazo, y vuelvo a muestrear. Esto va a hacer que después, yo cuando tenga que medir mi árbol de decisión, lo que puedo hacer es le meto, por así decirlo, subdatasets artificiales en los que agarro datos de mi dataset y lo único que hago es a veces saco otra vez el mismo dato a ver si lo clasifica igual o si hay algún problema. Entonces, de esta forma lo que puedo hacer es medir de mejor forma mis árboles de decisión y la entropía que tiene. Y bueno, todo el rendimiento, ¿no? Después tenemos el OnePlot, que es un concepto bastante simple, pero que es recontra útil porque cuando tenemos datos categóricos nos viene como anillo al pie. Entonces, digamos que yo tengo 2 ciudades, ¿no? Que son 2 signos de entrenamiento diferentes. Una persona que viene de Cardales y otra persona que viene de Campana. Y yo tengo, por lo que vi en mi dataset, 3 ciudades. La Campana es Campana, ¿verdad? Sara tenemos que no fue el presente. Entonces, lo que hago es, cuando se dé la ocurrencia de mi ciudad, voy a reemplazar con un 1. Y al resto lo voy a reemplazar con un 0. Entonces, por ejemplo, para el primero, que era de Cardales, lo que hago es, la primera clase va a ser de Cardales, la segunda clase va a ser de Campana, y la tercera clase va a ser de Escobar. Entonces, si tengo una persona que es de Cardales, no, no está así, bueno, pero digamos, entonces, este es Campana y el segundo es Cardales, no, el tercero es Cardales. Este sería Cardales, ok. Entonces, si tengo una persona que viene de Cardales, lo que hago es, no es de Campana, 0, no es de Escobar, 0, es de Cardales, 1. Y esto va a ser un vector que lo voy a encodear como datos. Entonces, cuando yo diga que alguien viene de Cardales, no voy a poner Cardales, bueno, eso lo voy a poner 0, 0, 1 en un vector. Entonces voy a tener un vector que tenga un 0, un 0 y un 1, ¿no? Es como si tuviese 3 columnas, una que me diga Cardales, Campana, Escobar. La única que se va a poner en 1 es la que corresponde y las otras se van a poner en 0, lógicamente. Si tengo una persona que viene de Campana, entonces lo que hago es, salió medio feo este Campana, entonces pongo Campana en 1, viene Campana, no viene Escobar obviamente, y no viene Carrales, 0. La idea de One Hot, y por lo que se llama One Hot, es que pongo solo uno y el resto va a ser. Entonces se llama One Hot Encoding porque pongo la que corresponde en 1 y el resto de las clases en 0. Desventaja de esto, voy a tener que tener una columna por cada clase. Si tengo personas que vienen de Escobar, de Zárate, de Núñez, de, no sé, de Tigre, de San Fernando, de San Isidro. Sí, o sea, por cada ciudad yo debería tener una columna. Y si se dan cuenta, a medida que crecen las ciudades, crece el número de columnas y por lo tanto crece el tamaño del vector. Soluciona esto a la hay, pero es un poco medio rebuscada. Y ustedes piensen que, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con palabras, imagínense, estamos trabajando con el vocabulario español. Y yo tomo 10.000 palabras, no como vocabulario. Lo que va a terminar pasando es que, si yo quiero encodear todas mis palabras, voy a tener un vector de longitud 10.000 por cada palabra, en la que solo uno va a estar en 1 y el resto van a estar en 0. ¿No parece medio ineficiente? O sea, sería medio largo. Imagínense si yo digo, hola, me llamo Maxi. Ahí tendría 40.000, o sea, si lo quiero meter todo en un solo vector, tendría un vector de longitud 40.000 o una matriz 4 por 10.000, ¿no? Porque tengo 4 palabras, cada una tiene una longitud 10.000 y solo un dato va a estar en otra. Entonces, es medio ineficiente, ¿no?
Para eso, el one hot sirve bastante, o sea, cuando tienen pocas clases, la verdad que viene bien, pero cuando ya el número de clases crece, el one hot no se hace tan beneficioso. Para eso, si se acuerdan, podemos usar el encodeo binario. ¿Alguien se acuerda más o menos cómo era? Bueno, el encodeo binario era excelente porque lo que hacía era, hacía juego con los números binarios para crear clases. Entonces, ahora necesariamente una columna no va a significar un lugar, sino que va a significar simplemente como una subclase. No, o sea, técnicamente no tiene representación, sino que es para acortar el número de clases que tengo. Igual ya lo voy a explicar. Entonces, digamos que ahora tengo, no sé, Cardalis, Campana, Escobar, Capital, no sé, Palermo, San Isidro y Tigre, ¿no? Digamos que tengo todas estas ciudades. Que no son todas ciudades, ya sé, pero bueno, simplemente lugares. Si quisiese usar el one hot, tendría que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 columnas. Si quiero usar el encodeo binario, creo que 2 a la 4, 2 a la 3 son 7 o es 2 a la 4. Ahora son 7, 8. Bueno, creo que sí. Bueno, con 3 columnas yo podría ya encodear todos estos datos. Entonces, ¿cómo lo haría? Tendría una columna que se llama, no sé, lugar 1, otra que se llama lugar 2 y otra que se llama lugar 3, ¿no? Y lo que yo puedo hacer convenientemente es encodear en 1 o en 0 según cada uno de estos lugares. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tengo a alguien que viene de Cardales, lo voy a tomar como que es un 0, 0, 1. Entonces voy a poner lugar 1 ¿no? en 0, lugar 2 en 0 y lugar 3 en 1. Y esto va a significar que viene de Cardales. Lugar 3 no significa nada técnicamente, pero para el modelo después va a significar algo porque la combinación de lugar 1, lugar 2 y lugar 3, depende de cómo se combinen con 1, 0, va a significar diferentes clases. Entonces campana va a ser 0, 1, 0. Escobar va a ser 0, 1, 1. Capital sería 0, no, mentira, 1, 0, 0. Palermo sería 1, 0, 1. San Isidro sería 1, 1, 0. Y Tigre sería 1, 1, 1. Y si no corresponde a ninguna de estas clases, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Y de esta forma, con solo 3 columnas, logré encodear 7 datos. O sea, se llama binario porque uso el sistema binario para encodear los datos categóricos. Y la combinación de estas columnas, para nosotros igual no tiene sentido, o sea, porque no es como que voy a poner Cardales y Campana en diferentes lugares porque tengan relación, eso lo dejo al azar, sino que el modelo mismo va a tener que aprender cuál es la relación entre estas 3 columnas y el lugar al que proviene. ¿Me explico? Entonces, lo bueno de esto es que para saber cuántas clases de tener que tener, sino luego lo que hay que hacer es el logaritmo en base 2 de el número de clases. Entonces el logaritmo en base 2 de 8, porque tendría la clase que no es ninguna, o sea, tanto por decir ninguna. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. 2 a la 3 es 8. Sí. Y bueno, después esto es una pavada, les va a parecer, pero es contrapotente y se usa un montón. Que es el tree ensemble, o los bosques de decisión. Bueno, entonces digamos que nosotros tenemos diferentes árboles. Tengo un árbol A, árbol B y árbol C. Los 3 árboles los entrené por separado, ninguno sabe la existencia del otro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entrené 3 árboles para clasificar gatos. Me quedó un árbol que dice chico, bueno, si es chico va a ser gato. Otro árbol B que dice sí, no sé qué sí, pero le dijo algo sí, dijo no gato. Y un árbol C que dijo marrón, bueno, entonces es gato. Lo que hago es, tomo el promedio de todo esto, entonces, ¿cuántos gatos tengo? Un 2 de 3. 2 de 3 son gatos. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el dato efectivamente va a ser un gato. Porque la mayoría de mis árboles es como si hiciese un congreso de árboles. Entonces, los árboles se reúnen a debatir a qué clase pertenecen y la clase más pondera, un número impar de árboles para que no haya empate. Si hay empate, estamos medio sonados.
Entonces, no hay empate, entonces claramente si tengo que 2 de 3 me dicen que es gato, y va a ser gato. Este normalmente se equivoque porque hay 2 que dicen que no. Y esto a gran rendimiento y rapidísimo. O sea, obviamente es mucho más lento que un árbol solo, pero al reunir muchos árboles aumenta muchísimo el rendimiento y la velocidad comparada. Una red neuronal es grandioso porque las redes neuronales cuentan con muchas matrices y mucha vectorización. Para el compu va genial, pero se pone pesada a veces. O sea, a veces se hablan billones y billones de parámetros y estos árboles que son relativamente chiquitos son rapidísimos. O sea, pueden tardar milisegundos comparado con a veces minutos de un modelo con redes neuronales. ¿Y le puedes dar ponderación a cada árbol o tomar el mismo? Si vos querés, o sea, si vos decís, no sé, este árbol es con el que le tengo más confianza o da mejores resultados en general, le puedes dar ponderación, bienvenido sea. No sé, sí. Claro, iba a preguntar si es como un sistema como el que hacemos antes de comparar con un valor para. No. Sí. Así se para comparar con otro valor de, por ejemplo, en vez de que sea la mitad para arriba y la mitad para abajo, de 0,6 o 0,7 para arriba o para abajo para determinar si hay otro o no. Acá es porque no hay probabilidades. Acá no es como que hacemos tanta probabilidad. Acá es tipo blanco, acá es blanco-negro. Antes con regresión logística, ¿se acuerdan? Era probabilidades. Acá es 0, 1. Y por eso medía la entropía, porque era claramente 0 o claramente 1. O sea, pero que acá ya no tomo logaritmos. O sea, tomo logaritmos, es mentir, pero no tomo logaritmos como los tomaba antes. ¿Se acuerdan? No es como que tomaba diferencia entre predicho y real. No, ahora tomaba el logaritmo de mi dispersión. ¿Cuán dispersos están los datos? Entonces, si 0, 1, no hay umbral a definir. A lo sumo hay un umbral de cuántos árboles tengo que decir para que sea algo o que sea otra cosa, ¿no? Eso es lo único que tengo que hacer. Lo bueno es que todo esto ya está implementado y una librería que se llama XGBoost, que lo hacen 2 patadas y nosotros no tenemos que preocuparnos. Entonces, como breve recapitulación, lo que vimos hoy fueron árbol, vimos cosas a hacer, decisión, y hoy vimos bosques aleatorios, lo que vamos a ver, y regresión con árboles. Bueno, eso sería todo.